quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Quebrántame, Espíritu de Dios, y lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida hoy. Refrescame con tu Mis manos quiero levantar y así adorar en espíritu y verdad. Sentir tu presencia es lo que yo quiero. Me da felicidad y me hace llorar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En breve vamos a dar inicio, sean todos bienvenidos. Vamos a dar ya inicio a este devocional en este día de hoy, 30 de abril del 2024, aquí a través de las tres plataformas que están simultáneamente transmitiendo en vivo, que es Matrimonio sobre la Roca, Familia de Fe y Conectados. Muchas gracias por acompañarnos. En breve iniciamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todas, todos los que nos estén acompañando en esta transmisión que tenemos completamente en vivo aquí en Matrimonio sobre la Roca, Conectados, Familia de Fe. Son las tres plataformas que estamos de manera simultánea transmitiendo en estos momentos. Gracias por acompañarnos. Para los que posteriormente nos van a ver también, muchas gracias, ¿verdad? Por estar en contacto con el contenido que estamos haciendo. Esperemos que sea siempre de edificación, de bendición para sus vidas, ¿verdad? En lo personal y también, por supuesto, que en lo matrimonial, que es el enfoque que traemos con este ministerio, que estamos en matrimonios jóvenes de la Iglesia Bautista Jericó, que está, pues bueno, ubicado en los márgenes entre Guadalupe y Apodaca. Y de esta manera, pues nosotros estamos teniendo estos devocionales y que los queremos compartir con todos ustedes.
¿verdad? Y pues vamos a arrancar, vamos a ir entrando ya en materia. El tema que en esta noche de alguna manera nos trae a reunirnos, a ser convocados para que podamos platicar un poco acerca de lo que qué es lo que Dios dice, la perspectiva del matrimonio ahora sí que desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Cómo Dios ve el matrimonio. Y pues ya hemos estado hablando durante estos días pasados. Tú lo puedes ver, tú lo puedes checar posteriormente, te puedes ir a los devocionales pasados que hemos tenido. Ya hemos visto hasta el momento, con el día de hoy van a ser 6 compromisos ya que hemos estado viendo acerca del matrimonio. Y pues bueno, los anteriores que vimos es que el matrimonio es un compromiso espiritual, fue el primer compromiso que vimos. También que el matrimonio es un compromiso racional, que el matrimonio es un compromiso también sentimental, que el matrimonio es un compromiso moral y social, que el matrimonio también conlleva un compromiso económico, ¿verdad? Y lo que el día de hoy vamos a ver es que el matrimonio también conlleva un compromiso fisiológico y sexual. Y aquí vamos a ahondar un poquito en esa parte, ¿verdad? Voy a pedirle a mi esposa nada más para que comente acerca de lo que es lo fisiológico o qué tiene que ver la parte fisiológica, ¿verdad?, con el cuerpo humano. Entonces, para que ella sea la que nos ilustre, nos ilumine un poquito con este tema. A ver, le voy a pedir aquí que ella me acompañe ahí. Hola, buenas noches a todos, sean bienvenidos. Y bueno, la parte fisiológica es el funcionamiento que tiene nuestro cuerpo o cada función que tiene cada órgano. En este caso pues sería los genitales del hombre y de la mujer, ¿verdad? Más aunado toda la parte que estamos conformados por hormonas que tienen una función, ¿verdad?, que nos van a llevar a ese deseo sexual, y todo está conectado también con las señales que manda desde el cerebro, pues de la atracción, ¿verdad?, que tenemos hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa. Y pues esa es la parte del funcionamiento que tienen nuestros órganos para de alguna manera para algo placentero, que son las relaciones sexuales, que sabemos que es algo que Dios dejó para disfrutar dentro del matrimonio. Y también sabemos que lo hizo con otra segunda intención, que fue pues la reproducción de los hijos, o multiplicar, ¿verdad?, la tierra a través de los hijos, de seguir esas generaciones a través de la humanidad. Es el funcionamiento, y al final de cuentas pues todo está conectado, ¿verdad? Esa es la función que tenemos el hombre o la mujer, quizás de diferentes maneras, que ya a lo mejor sería otro tema que es más específico, cómo funciona la parte sexual en el hombre. En la mujer puede ser un poquito diferente también la fisiología, pero sin embargo fue creada para el placer, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Muy bien, perfecto. Entonces, la parte fisiológica ya más o menos profundizamos un poquito más. Le pedí a mi esposa que ella fuera la que nos ilustrara un poquito en ese tema, porque pues es médico. Entonces, desde la perspectiva médica, ¿a qué se refiere eso que tiene que ver con la parte fisiológica, ¿verdad?, con lo que es nuestro organismo, con nuestro cuerpo, con parte de lo que son hormonas, con parte de lo que tiene que ver muchos otros elementos, ¿verdad?, que vamos a ir viendo durante devocional que vamos a estar viendo. Muy bien, vamos a pasar ahora sí y a entrar en materia. Y fíjense bien, vamos a ver esta parte de lo que viene siendo el compromiso fisiológico y sexual. Yo quiero decirles algo que de alguna manera este tema no es controversial, sino más bien es un tema que en ocasiones puede ser muy decisivo en la parte de un matrimonio. Es decir, hay muchos matrimonios que este punto o este compromiso
la falta de compromiso en este aspecto que la palabra de Dios nos demanda, nos pide, de alguna manera nos exige, y lo vamos a ver al final de este tema que vamos a abordar, es precisamente muchas veces la falta de este compromiso es lo que lleva a la fractura de muchos matrimonios. Es decir, pareciera a veces innecesario mencionar este aspecto en tiempos donde quizás todos, la gran mayoría de nosotros sabemos, hasta nuestros hijos, yo tengo hijos en la primaria, en segundo año de primaria, en la secundaria, que ellos ya saben mucho también sobre este tema. Y sin embargo, para muchos, la parte lo que tiene que ver con la sexualidad es un punto de partida y a veces también el fin de muchas relaciones, que era lo que estábamos diciendo, que la falta de este compromiso en el matrimonio lleva muchas veces a la ruptura, la separación, las infidelidades, entre muchas otras cosas más que de alguna manera, por la falta de este compromiso que es el fisiológico y el sexual. ¿Por qué? Porque pues nuestro organismo lo pide, es parte de algo que así Dios nos creó, ¿verdad? Así fue como Dios nos hizo, es algo que Dios dejó también dentro del matrimonio para que disfrutemos dentro del matrimonio. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Si a lo mejor tú nos estás escuchando y es primera vez que te pones en contacto con nosotros, queremos darte la bienvenida, pero también hacerte la mención que para nosotros creemos, porque así la palabra de Dios lo dice, que alguien que está en unión libre está en pecado, ¿verdad? Es decir, alguien que no está casado, nada más como le dicen hoy es juntado, están en fornicación. Por lo tanto, la práctica de ese pecado pues nos va a llevar a la condenación eterna, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida para poder tener una buena relación con Dios. Y si de alguna manera realmente queremos seguir a Dios y queremos servir a Dios, pues vamos a tomar las decisiones que correspondan, ¿verdad? Entonces, lo que estábamos hablando es que tiempos hoy en día se expresan muchas personas, muchas parejas que tienen mente abierta. Y hay algo importante, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos habla también acerca que nuestro lecho sea sin mancilla. Es decir, que en la parte de nuestra intimidad, ¿verdad?, sea algo que no tenga mancha, que de alguna manera podamos nosotros tener esa santificación también, esa santidad dentro del matrimonio. Hoy en día se habla de varias parejas a la vez, de que puedes tú andar con una persona, yo también tengo la libertad de hacer lo mismo, cada quien, pero estamos juntos, ¿no? Entonces hay mucha, con esta diversidad ideológica que está pululando en todo nuestro mundo, de alguna manera pudiéramos decir que todo esto se está ejerciendo un libertinaje sexual, ¿verdad? Y eso va en contra de los principios de Dios. Va en contra del propósito con el cual Dios dejó la sexualidad dentro del matrimonio, ¿verdad? Eso es algo muy, muy importante, que este compromiso conlleva a que solamente se puede practicar, se puede llevar a cabo dentro del matrimonio. Es precisamente la razón por la que es necesario aclarar, ¿verdad?, tanto no sea posible, que el ejercicio de la sexualidad no debe verse sustrayéndola del origen y propósito para la cual fue diseñada, adaptándola a la vida, los tiempos y las preferencias de ciertas personas. En otras palabras, debe ser vista desde lo que había en la mente de Dios cuando creó la sexualidad humana, el compromiso que adquirían ante él un varón y una mujer al decidir unirse sexualmente. Ya nosotros hablamos acerca de la importancia de los principios, ¿verdad?, bíblicos acerca del matrimonio. Y de esta manera estábamos nosotros hablando que es la unión entre un hombre y una mujer. Es decir, lo que hoy en día se puede llamar de que pues me atrae una persona de mi mismo sexo, pues es abominable ante Dios. Pero a lo que queremos a ir abordando en esta noche, quiero que de alguna manera vayamos viendo este primer pensamiento. Es que la sexualidad debe ser vista desde lo que había en la mente de Dios cuando lo creó. Cuando la creó, que en este caso estamos hablando sobre la sexualidad. El compromiso que adquirían ante él un varón y una mujer al decidir unirse para siempre. El primer punto que vamos a ver en este devocional es que Dios nos hizo diferentes, pero a la vez complementarios. Entonces, de esta manera, al momento de ser diferentes, es más, si tú ves a tu esposa, obviamente ya conoces a tu esposa en lo más íntimo,
te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y desde la primaria, en la secundaria, van enseñando a la mujer, pasa esto en su organismo, al hombre le pasa esto también en su cuerpo. Entonces, al final de cuentas, podemos ver que hombre y mujer, Dios nos hizo diferentes, ¿sí? De cajón, de entrada. Dios nos hizo diferentes, pero a la vez complementarios. Y fíjense bien, vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Génesis capítulo 2, donde todo se origina, donde todo inicia. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí en esta parte, en Mateo capítulo 19, versículo 5, el Señor Jesucristo repite este mismo principio, estas mismas palabras, acerca de la importancia del matrimonio, donde dice, por tanto dejará el hombre, en Mateo 19, 5, si vamos rápidamente para allá, nos vamos a dar cuenta las palabras del mismo Señor Jesucristo, mencionando una vez más a Moisés, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y dice el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son más dos, dice, sino una sola carne. Entonces, Dios nos hace complementarios. Lo que yo no tengo, ella lo tiene. Lo que ella no tiene, yo lo tengo. Y de esa manera, Dios dentro de la sexualidad nos hizo diferentes, pero a la vez complementarios. Es decir, que al momento que uno tiene la intimidad en el matrimonio, la intimidad sexual, entonces, cuando esto sucede, realmente nos hacemos uno con nuestro esposo o con nuestra esposa. O sea, literalmente somos uno, ¿verdad? Entonces, eso es de alguna manera lo que primero tenemos que entender, es que Dios nos hizo diferentes, y esto no solamente tiene que ver en la parte física, sino también en la parte emocional, ¿verdad? La mujer es un poco más dada a los detalles, es un poco más dada al tema de que tiene que haber un preámbulo, ¿verdad? Para poder muchas veces ceder o llegar hasta la intimidad. Entonces, a veces el hombre es más objetivo, el hombre en su organismo, ¿verdad? En su parte fisiológica, el hombre es más directo, es más, como dicen, va directo al grano. Entonces el hombre a veces no necesita tanto preámbulo, porque el hombre es un poco más rápido de encenderse, por llamarlo así, en el tema pasional, ¿verdad? Entonces la mujer, sin embargo, no. La mujer a veces necesita un poco más un juego, un coqueteo, ¿verdad? Como se le dice, ¿cómo se le llama a eso? Un cortejo, ¿verdad? El cortejo que tiene que haber. Entonces, en el caso de la mujer, y es lo que tenemos que entender, somos diferentes, pero esto nos complementa, ¿verdad? Esto nos va a complementar siempre. No tenemos que ver las diferencias como una manera de discutir, no tenemos que ver las diferencias como una manera de pelear, sino todo lo contrario. Tenemos que ver nuestras diferencias, la manera en que Dios nos hizo diferentes, es para que tú y yo, en el caso, bueno, para que tú y yo, junto con nuestras esposas, ¿verdad?, nos complementemos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta lo primero, que es que Dios nos hizo diferentes y complementarios. Dios creó diferentes al hombre y a la mujer para unirse sexualmente también. Entonces, las emociones de la mujer como las emociones del hombre son diferentes, y por lo tanto eso también lo tenemos que entender.
Segunda cosa es que se requiere también, el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque se requiere para la procreación, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque hoy en día está inmerso todas las nuevas generaciones en el pensamiento de no tener hijos, ¿verdad? Digo, si es por una cuestión que tiene que ver con la parte fisiológica, ¿verdad? Con la parte de nuestro organismo, que a lo mejor no podemos tener hijos, pues bueno, ese es punto y aparte, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que la finalidad, y esto lo vimos en la definición bíblica del matrimonio, es que la finalidad de lo que viene siendo también el matrimonio es que se requiere para la procreación. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, 27 al 28. Génesis capítulo 1, 27 al 28. Es el primerito libro de la Biblia. Si tú, amigo, amiga, nos estás acompañando por primera vez, te damos la bienvenida y también te invitamos para que tengas a la mano siempre una Biblia, para que tú corrobores si lo que te estamos diciendo realmente es lo que dice la palabra de Dios. También te invitamos a que tengas a la mano siempre una libretita donde tú puedas anotar para que estos principios, digo, a pesar de que pues los vas a tener grabados a través de nuestras plataformas, pero también tú puedas ir a través de una libretita por si necesitas darle algún consejo a algún amigo, alguna amiga, alguien que esté pasando por una situación como estas, de que, oye, es que fíjate que mi esposo ya no me acaricia, ya no me toca, ya no quiere tener intimidad conmigo o viceversa. Tú puedas irle mostrando estos consejos con la palabra de Dios. Y fíjate bien cómo dice Génesis capítulo 1, 27 al 28. Dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El que nos creó fue Dios. Y dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que estemos en un exceso de población es mentira. Dios de alguna manera si dio este mandamiento, es porque de alguna forma todos los recursos naturales que requerimos para que podamos fructificar y multiplicarnos están en el planeta Tierra. El tema es que las grandes corporaciones están privatizando todos esos recursos, y al momento de que ellos quieren tener controlado todo eso, es por eso que de las promociones que se le está dando en la Agenda 2030, que tú puedes consultar, está abiertamente, lo puedes consultar a través del Fondo Monetario Internacional, que es el FMI, a través del Banco Mundial, a través de la OMS, que es el órgano mundial de la salud, que de alguna manera rige muchas de las cosas, como la pandemia pasada que pasamos. Digo, es parte de lo que rige a través del plan que ellos ya traen. Y de alguna manera, uno de los puntos que están tratando es la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hombre con hombre no se pueden reproducir, mujer con mujer tampoco. Y de igual manera, ir metiendo en la mente de las personas: tú estás bien, mejor una mascota. O sea, un hijo lleva mucha responsabilidad. La mascota pues la puedes dejar amarradita, la puedes dejar en su jaulita, la puedes dejar en su área. Tú puedes salir sin problema con tu pareja y todo, y no tienes el pendiente tanto como de un bebé o de un niño, ¿no?, que es mayor responsabilidad. Entonces, están llevando a todo ese pensamiento que, si lo vamos analizando, nos están bombardeando a través de series, de películas, de programas televisivos, por todos los medios digitales habidos y por haber. Por todos esos medios nos están haciendo llegar todo ese pensamiento que, créanmelo, cada vez más jóvenes. Hoy en día, para empezar, si nos vamos estadísticamente, hay menos bodas como antes. Antes casi cada julio era, por lo regular, porque es temporada vacacional, habían boda una tras otra y hasta no sabías a veces ni a cuál ir. Hoy en día, para que haya una boda, pasan años para que haya una boda, para que tú puedas estar asistiendo a una boda. La gente no se quiere casar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas saben que también adquieren un compromiso. Y sin embargo, hoy en día las leyes, aún estar en concubinato o estar en unión libre, también ya adquiere un compromiso al determinado tanto tiempo de estar juntos, ¿verdad? Y ese es el último punto que vamos a ver como parte del último compromiso, es que también el matrimonio es un compromiso legal. Entonces, lo importante que estamos viendo aquí es que el pensamiento de no tener hijos, cuando tienes la capacidad de tenerlos, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Fíjate bien cómo dice Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. Esto primero se lo dijo a Adán y a Eva, Pero fíjense, recuerden que hubo un diluvio y que después de ese diluvio
toda la humanidad nuevamente de alguna manera se perdió y prácticamente el nuevo Adán, la nueva Eva, fueron tanto Noé como sus hijos, ¿verdad? Con sus esposas. Entonces, fíjense bien la palabra de Dios, cómo vuelve a mencionarle a Noé después de que ya había desaparecido la población mundial por el diluvio, le vuelve a decir, Génesis 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Una vez más encontramos este mandato de parte de Dios. Y en el versículo 7 de aquí mismo, del capítulo 9 de Génesis, dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. A lo mejor ahorita por el tema, digo, nuestros abuelos, en mi caso, yo vengo de una familia por parte de mi mamá, donde tiene 12 hermanos, una familia muy grande. Ellos cumplieron muy bien a pie de la letra este principio bíblico de más en el versículo 7 dice procread abundantemente en la tierra. A lo mejor los tiempos pasados nos permitían tener muchos hijos, tal vez ahorita por el tema económico, por todo lo que se está avecinando, a lo mejor no vamos a tener 12, no vamos a tener 15, 20, como lo tuvo también, vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad? De cómo, por decir, Jacob, ¿verdad? Cómo toda esta parte que podemos encontrar en la Biblia, ejemplos, eran de muchos hijos, ¿verdad? Es más, aún misma María y José tuvieron más hijos aparte de Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este principio, Dios nos está invitando a tener hijos, es decir, a que procreemos no solamente fructificad y multiplicad, sino procread abundantemente. Podemos encontrarlo en Génesis capítulo 9, versículo 7. Así que si tú no quieres tener hijos y los puedes tener fisiológicamente hablando, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Jeremías 29:6. Fíjate cómo dice Jeremías 29:6. Jeremías 29:6. Estamos hablando, recuerden, de que el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque Dios nos hizo diferentes, pero a la vez complementarios. Pero también el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque se requiere para la procreación. Jeremías 29:6. Fíjate bien cómo dice Jeremías 29:6. Casaos, ojo, porque a veces se hace a la inversa, ¿verdad? Primero se tienen los hijos y después se casan. Aquí dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos y no os disminuyáis. Recuerden que el Dios de este siglo es Satanás, y Satanás siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la reducción poblacional que quieren hacer, por supuesto que es un plan diabólico, es un plan que de alguna manera el diablo está haciendo que vaya permeando en nuestra sociedad para que de esta manera se vaya en contra de la voluntad de Dios. Por eso Jeremías 29:6 nos dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos y no os disminuyáis, ¿verdad? Este es un mandato para toda la especie humana. Entonces, ya vimos que el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque también Dios nos ha hecho diferentes y complementarios, porque también se requiere para la procreación. Salmos 128, 3-4 nos dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Dense cuenta, es bendición, dice la palabra de Dios, que herencia de Jehová son los hijos y fruto, dice, es de grande estima el fruto del vientre. Entonces, ya vimos estos dos principios o estos dos aspectos que estamos estudiando acerca del matrimonio como un compromiso fisiológico sexual. Pero también el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque también se requiere para la satisfacción y plenitud matrimonial. La satisfacción, ¿verdad? Es decir, no está mal encontrar satisfacción en el acto sexual con nuestro esposo o con nuestra esposa.
sino todo lo contrario, para eso Dios lo dejó. A veces ciertos tabús, ciertos pensamientos, ciertas cosas nos limitan a poder disfrutar de nuestra sexualidad con nuestro esposo, con nuestra esposa, que Dios nos dejó, ¿verdad? Obviamente Dios dejó un orden, no yéndonos a aberraciones que muchas veces en el mundo las practican, las hacen, sino sin embargo dentro de lo natural, dentro de lo que Dios dejó y como Dios lo estableció, es la forma en la que tenemos que de alguna manera disfrutar de nuestro esposo o de nuestra esposa. Fíjense en Proverbios capítulo 5, que es un versículo también muy conocido por nosotros o que lo hemos estudiado en algunas ocasiones. Fíjense bien cómo dice Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 19. Proverbios 5, 15 al 19. 5, 15 al 19. Fíjense bien. Al 19 dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Estamos en Proverbios capítulo 5, versos 15 al 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Está hablando acerca de la esposa o del esposo, ¿verdad? En este caso. Pero como se lo está dando a su hijo, este consejo, entonces por eso lo hace referente a la esposa, ¿verdad? Pero esto aplica para ambos. Dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfacer, recuerden que es lo que estamos buscando dentro del compromiso fisiológico sexual. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Tú puedes ir a un devocional que se llamó Recreándonos, ¿verdad? En el matrimonio. Entonces tú puedes ir posteriormente, tener contenido atrás y ahí lo vas a encontrar y hablamos específicamente sobre Proverbios 5. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está invitando al esposo, a la esposa? Es que de alguna manera nos gocemos, nos alegremos con la mujer de nuestra juventud, que las caricias de nuestro esposo, las caricias de nuestra esposa nos satisfagan en todo tiempo. ¿Y por qué en todo tiempo, amigo, amiga, hermano, hermana? Si tú lees todo el contexto del capítulo 5, aquí también habla sobre la mujer extraña, habla sobre la mujer ramera, habla sobre esas mujeres o esos hombres también a la inversa, porque se adapta también, se hace en el tema de los dos, que de alguna manera, miren, aquí es donde viene esta parte, un hilito muy delgadito. Tú incumplir con este compromiso, vas a darle puerta abierta, vas a darle de alguna manera entrada al diablo para ser tentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos el don de la continencia, que es algo que Pablo habla posteriormente también sobre este tema, si no tenemos el don de continencia, por eso nos casamos, porque Pablo aconseja y dice, si no lo tienes, es mejor casarte que estarte quemando, es decir, de vivir en fornicación, estar teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si no tienes ese don, cásate, ¿verdad? Y es lo que aquí la palabra de Dios nos está invitando en el 5, por eso dice, en todo tiempo, o sea, no es de vez en cuando, no es cada que uno se sienta a veces, y vamos a ver ahorita más adelante rápidamente, a veces factores que pueden impedir este deseo sexual por nuestro esposo o nuestra esposa, ¿verdad? Pero sin embargo, esto es un mandato, es un compromiso, es un deber, y la palabra de Dios lo llama como deber conyugal. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y dentro del matrimonio no es una opción, es una obligación, es un deber intimar con tu esposo o con tu esposa, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí. Porque fíjense bien cómo dice el versículo 20, ¿y por qué, hijo del capítulo 5 de Proverbios? ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado.
él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. El adulterio te va a llevar a la muerte, así de sencillo, ¿verdad? Te va a llevar a consumirte. Y posteriormente hay otras consejos que el mismo, aquí en este caso Salomón, él escribe como a su hijo como consejo, ¿verdad? Si se dan cuenta en el versículo también, a partir del versículo 1 empieza a hablar sobre esto. En el versículo 3 empieza a decir, ¿por qué los labios de la mujer extraña? Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Pero aquí a lo que vamos es, tú sé esa mujer extraña para tu esposo, es decir, trátalo así como la mujer extraña lo trata a él. ¿Por qué lo seduce? ¿Por qué lo logra seducir o viceversa? ¿Por qué a la esposa la logra seducir otro hombre que no es su esposo? Porque no le está tratando como lo está tratando este tipo de personas. Es decir, el trato que debemos de tener entre esposo y esposa debe ser el mismo, aún mejor y mayor, ¿sí?, del que cuando éramos novios, ¿verdad? Ese deseo que queríamos de estar siempre con esa persona, esa etapa del enamoramiento que pasamos, ese deseo de querer estar siempre, siempre al lado de esa persona. Entonces, a lo que vamos es que ese beso que nos damos, eso que sentimos, siempre mientras más lo hagamos, dice, en su amor, recréate siempre. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Cantares 4, 9 al 11. Fíjense bien cómo dice Cantares. Este es un libro, digo, la verdad que si uno lo lee, y quiero que profundicen un poquito en Cantares, mis hermanos, amigos, amigas, es un libro que habla de mucho erotismo, o sea, habla de forma erótica completamente al leer Cantares. Entonces, el amor eros, creemos que de alguna manera existe el ágape, el eros, el filial, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor eros, que es el amor que se da entre pareja, ¿verdad? Entre esposo y esposa, ese atractivo sexual, y también está el amor filial, que es el que se da entre hermanos. Entonces, el erotismo lo podemos ver claramente en la palabra de Dios, entre el esposo y la esposa, nos dejó una forma tan... Créanmelo, si uno realmente empieza a darte, oye, ¿a qué se refiere esto? A eso se está refiriendo. Créanmelo que se van a llevar unas sorpresotas si no lo han analizado desde la perspectiva erótica, el libro de Cantares, donde van a decir, tanto así describe a la esposa. Aquí se está refiriendo a que le está haciendo esto al esposo a la esposa, o la esposa al esposo, literalmente. Fíjense bien, Cantares 4, 9 al 11, como nos dice. Prendiste mi corazón, habla de la pasión, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos, dice, son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Antes, cuando íbamos a verla, cuando íbamos a ver lo que hacíamos, íbamos bien vestiditos, bañaditos, perfumaditos, arregladitos. Bueno, el hombre no se maquilla, pero la mujer sí maquilladita, peinada, arregladita y todo. ¿Y cómo nos recibe a veces nuestra esposa en casa? ¿O cómo recibe el esposo a la esposa en casa hoy en día? A eso es a lo que vamos. Fíjese cómo se está expresando aquí, en este caso, Salomón, que también está escribiendo el libro de Cantares. Entonces, ¿cómo está expresándose hacia la esposa? ¿Verdad? Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. A lo mejor no tienes perfume, pero que huela a suavitel por lo menos, ¿no? Entonces, a la parte que nosotros queremos ir con todo esto, amigo, amiga, hermano, hermana, es que tenemos que despertar ese deseo. Tenemos que despertar, hacer ese cortejo, hacer ese preámbulo para que se pueda dar la intimidad en el hogar. Fíjese cómo dice Cantares 5. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba, dice, es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío.
mis cabellos de las gotas de la noche, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de mi muro. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Yo tengo una canción que así le puse, enferma de amor, y aquí fue donde yo me inspiré, enfermo de amor, sobre el libro de los Cantares. Lo puedes buscar en Spotify, aprovecho la publicidad. Pero aquí es lo que se dieron cuenta de lo que estábamos leyendo. Profundicen un poquito más en Cantares 5, en todo Cantares, en Cantares 5, y metió su mano por mi ventanilla. ¿A qué se refiere? A toda esa parte. Y dice, y me estremeció, y sentí, y esto y lo otro. Entonces, mis hermanos, el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual porque se requiere para la satisfacción y la plenitud matrimonial. Dios dejó la sexualidad dentro del matrimonio para que tú y yo la podamos disfrutar. La podamos disfrutar sin miramientos. Fíjense bien, factores, voy a mencionar solamente algunos, que pueden afectar la relación de pareja. Es deber de ambos, tanto del esposo como de la esposa. Este es un compromiso mutuo. El matrimonio son compromisos mutuos que debe mantener elevado el nivel de calidad de sus relaciones como pareja. Muchas veces, desconocer los diferentes mecanismos que elevan o menguan la motivación sexual en cada uno de los cónyuges, pues de alguna manera puede llevar este factor a afectar esta parte importante. A veces el descuido de la higiene corporal, ¿verdad? El descuido de la higiene corporal, o sea, apestas. ¿Cómo quieres tener intimidad con tu esposo o con tu esposa, verdad? O sea, apestas en el sentido de a sudor, o no sé, hueles mal, ¿no? Entonces, báñate, ¿no? Quiero decirlo tan crudo, tan real, porque a veces no nos atrevemos a decirle al esposo, ¿no? A veces ya cuando hay mucha confianza o algo, oye, pero si quieres, pero báñate, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que muchas veces desconocer esos factores que a veces elevan o muevan o menguan la motivación sexual puede llevar a que esto se vaya debilitando, ¿verdad? Quebrantamientos de salud, a veces enfermedades, ¿verdad? Hay enfermedades que a veces bajan el líbido en el hombre o en la mujer, y esto pues de alguna manera conlleva a que no tenga apetito sexual. Entonces aquí en este punto tienen que ir con un especialista. De alguna manera, para Dios por algo dejó la ciencia, ¿verdad? La ciencia bien aplicada, no la mala. Dios dejó la ciencia, y que de esta forma ustedes puedan ir con un experto en la salud que les pueda dar algo que de alguna manera, o pueda decirles ejercicios, no sé, algo que pueda ayudarles para que ustedes puedan aumentar su líbido en el caso que esté disminuyendo por una cuestión de salud, ¿verdad? Por alguna enfermedad. El embarazo, pues obviamente es una etapa en el que el varón debe ser cuidadoso de los variables estados de ánimo de la mujer, ¿verdad? Sus hormonas están a flor de piel. Entonces, si ustedes ya pasaron esta etapa o si todavía no la han pasado, pues bueno, cuando la pasen, que lleguen los bebés, pues esta es una etapa delicada a veces. ¿Por qué? Porque el hombre, muchas veces como la mujer no quiere intimidad, es incómodo a veces también por el tema del embarazo, no quiere, pues el hombre va a buscar malamente, ¿verdad? Si no está depositando su confianza en Dios, si no es una persona temerosa de Dios, pues va a ir a los brazos de la extraña, a los brazos de la mujer ramera, como lo dice la Escritura. Conflictos laborales, económicos y familiares. Miren, aunque decimos nosotros, no te traigas los problemas del trabajo a casa, nos afectan las emociones. No, el dinero no te da la felicidad, pero una inestabilidad económica también te va a llevar muchas veces a menguar en esa parte. Problemas familiares, no solamente de pareja, sino hablando con el papá, con los suegros, con esto, que es que ya ves lo que te dijo tu mamá, y que ya ves lo que me dijo tu mamá, y que están en ese rebate y ajuste y reajuste. Entonces que tu hermana se mete en todo, y que yo por eso... Y ahí empieza el problema y empieza a haber ese distanciamiento en la intimidad.
Entonces, no permitamos que estos factores afecten este compromiso. Condicionar también el sexo como factor de presión sobre el otro. O sea, tampoco es, a pesar de que es un deber, esto debe de ser un compromiso personal, ¿sí? Debe de ser un compromiso personal y saber que es un deber mío cumplir con mi esposa, que yo no puedo negarle mi cuerpo a mi esposa. Es más, dice la escritura que el cuerpo del esposo ya no le pertenece a la esposa y viceversa. Ya no tienes potestad sobre tu cuerpo, sino tu esposa o tu esposo. Por lo tanto, si tu esposo te quiere tocar, si tu esposa te quiere tocar, tú no se lo puedes negar. Si tu esposo o tu esposa quiere tener intimidad contigo, no se lo puedes negar. Pero sin embargo hay algo importante, no tienes que condicionar el sexo. Es decir, caer en el chantaje. Ah, sí te doy, pero pues ya ves, yo quiero una lavadora, ya te he dicho y que no sé qué cosa, hasta que yo tenga mi lavadora, entonces ahora sí. No, mis hermanos, amigo, amiga, no tenemos que condicionar la intimidad a nuestra pareja. No tenemos que chantajearle la intimidad a nuestra pareja porque es nuestro deber. Anteponer a los hijos a la vida sexual de pareja. Ay, es que están los niños. Busquen tiempo a solas. Hagan tiempo para salir en pareja a solas. Váyanse a un motel, váyanse a un hotel de repente un fin de semana, ustedes dos, dejen a los niños con los papás, aventúrense, o sea, son esposos ya. Este no es un consejo para los que no están casados, ojo, o para los que son novios. Para esto estamos hablando de un compromiso en el matrimonio. Entonces tú puedes disfrutar de eso, váyanse a un lugar a lo mejor que tenga jacuzzi, porque en la casa no tienen jacuzzi y es algo que quisieran hacer, vayan y disfruten, recuérdense, recréate en su amor siempre, recréate con la mujer de tu juventud en todo momento, siempre hazlo, recréate. Entonces, estos son algunos y muchos otros que pudieran haber, que a lo mejor si tú tienes alguno ahí nos los puedes dejar en los comentarios para que también lo anexemos y podamos enriquecer aún más esta enseñanza. Entonces, déjanoslo en los comentarios también cuáles otros factores pudieran intervenir para afectar la intimidad en la pareja. El matrimonio es un compromiso fisiológico sexual, ¿sí?, que debe ajustarse a las expectativas y trabajar en soluciones satisfactorias para ambos. ¿Cuál es la lucha número 1 con el sexo? Líbidos desiguales o lo que los consejeros sexuales llaman discrepancia del deseo. Si usted es el esposo o la esposa con más deseo sexual, porque en ocasiones en el matrimonio va a haber alguien que más va a tener apetito sexual, es probable que su matrimonio enfrente estos problemas en algún momento y no logrará lo que finalmente desea si intenta mendigar, persuadir, quejarse, retraerse, amenazar, criticar o evadir. Así que deje de pelear por eso, pero siga trabajando en eso. La mejor manera de lidiar con la discrepancia de deseos es desarrollar una visión compartida de lo que quieren como matrimonio y ofrecerse mutuamente gracia, comprensión y paciencia. Amados hermanos, amigos que nos están viendo, la realidad es que tenemos que ser comprensivos y tener paciencia, ¿verdad? En algún momento dado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es un deber, ¿verdad? No podemos obligar, no debemos de hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está por entendido que ahorita ya estamos aprendiendo que esto es un deber. Y la palabra de Dios lo menciona en la Escritura, ¿verdad? Y lo llama como el deber conyugal, ¿verdad? Así como tal lo dice la palabra de Dios. Y ahorita les voy a decir cuál es la cita exacta para que vayamos a verlo y ustedes comprueben en realidad que la palabra de Dios habla sobre este tema, acerca como un deber conyugal. Fíjense bien, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, para que digan, Joel está diciendo que es un deber y que lo dice la Biblia, pero ¿en dónde lo dice? Bueno, aquí está. 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, fíjese bien, pero a causa de las fornicaciones, dice el versículo 2 del capítulo 7 de primera carta a los Corintios,
Pero a causa de las fornicaciones, lo que estábamos hablando anteriormente, si no tienes el don de continencia, mejor cásate, porque los fornicarios no van a heredar el reino de Dios. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido, dice el versículo 3, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Aquí es donde estamos yéndonos al principio bíblico que yo les estaba diciendo. Ahora, tenemos que buscar el equilibrio, mis hermanos. Tenemos que buscar ese equilibrio. O sea, el hecho de que a lo mejor tenga una enfermedad y que esa enfermedad me lleva, vayan con un especialista, tomen a lo mejor cuestiones naturistas, dicen que el marisco es afrodisíaco, pues coma demasiado marisco para que entonces pueda subirle su líbido. No sé, haga lo que tenga que hacer para que usted pueda cumplir con el deber conyugal. O sea, no hay pretextos, no hay razones, aún a pesar de que existan factores, a lo mejor hasta de salud, ¿verdad? Pero tiene que haber una forma de poder cumplir con este deber conyugal. Entonces, no es necesario que la comunicación se vuelva larga y complicada, pero se debe buscar un momento en el que usted y su cónyuge puedan hablar sobre lo que realmente quieren en su vida sexual, ¿verdad? Así como pueden hablar de muchos otros temas y deben de hablar de muchos otros temas, también este es uno de los temas muy importantes. Continúen esas conversaciones a lo largo de su matrimonio. Cuanto más hablen, más fácil será. Más fácil sabrán cómo complacer a su esposo o su esposa. A mí me gusta que me hagas esto, a mí me gustaría que me hagas esto otro. Oye, fíjate, ¿por qué no vamos a tal lugar? Me gustaría ir a esta parte. Todo eso ustedes tienen que platicarlo, tienen que dialogarlo y tienen que hacerlo. O sea, no es opcional es un compromiso. Por eso estamos diciendo que el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual donde los mejores momentos de la intimidad en muchas veces no es necesariamente que sean sexuales en su totalidad. O sea, no necesariamente tienes que llegar hasta ese momento para sentirte pleno, ¿verdad? Para sentirte completo o completa o para sentirte satisfecho o satisfecha, ¿verdad? Pero sin embargo, pues estamos hablando que sí es muy, muy importante esto. Fíjense bien, la única excepción que la Escritura habla para, de alguna manera, exentar la intimidad en el matrimonio, la encontramos aquí mismo en Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios capítulo 7. Estábamos ya leyendo el contexto donde dice la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el versículo 5 del capítulo 7 de Primera a los Corintios dice, no os neguéis el uno al otro. O sea, es parte de ese deber conyugal. No os neguéis. Tú no te puedes negar ni ella a ti, ni tú a ella. A no ser, aquí viene la excepción, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Estamos hablando que el compromiso en el matrimonio es mutuo, es decir, es de parte de los dos, es de ambos. Dice, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, es decir, que ambos lo consientan, que ya lo hayan platicado, hayan analizado la situación. Dice, pero ¿para qué dice? Para ocuparos sosegadamente en la oración, es decir, es como estar en ayuno, ¿verdad? En ayuno, tú te abstienes de alimentos para poder refrenar tu carne al espíritu. Esa es una práctica espiritual, es una disciplina espiritual. Entonces, también en el matrimonio, puedes ayunar sexualmente, por decirlo de alguna manera, abstenerte de la intimidad sexual para que tú te puedas ocupar sosegadamente, dice aquí, en la oración. Es decir, que va con un propósito espiritual, para que tú puedas restablecer tu relación con Dios, porque tú quieres tratar algo muy íntimo con Dios, porque tú quieres pedirle algo a Dios, algo muy, muy fuerte que le necesitas pedir a Dios y necesitas estar completamente entregado a Dios en cuerpo, espíritu, mente y alma y necesitas aislarte en ese sentido de toda esa parte. Bueno, entonces
Es válido, dice la palabra de Dios, es válido. Pero fíjense la advertencia que hace. Y volved a juntaros, es decir, vuélvanse a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Para que no os tiente Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú esto lo haces seguido, lo haces habitualmente, te niegas constantemente a tu esposo o a tu esposa, no estás cumpliendo con el deber conyugal con tu esposo o con tu esposa, le estás abriendo la puerta a Satanás, le estás dando las llaves de tu matrimonio a Satanás para que cualquiera de los dos sea tentado y caigan en la tentación. ¿Sí? Si no están firmes en la palabra de Dios. Si tu matrimonio no está sobre la roca que es Cristo, por supuesto que vas a caer en la tentación. Vas a caer en adulterio, que es el pecado que se comete al momento de tener una infidelidad. Ya estando casado, se le llama adulterio. Entonces, la única excepción para que tú te puedas, y recuerden, por mutuo consentimiento, no nada más a mí porque a mí se me ocurrió y no. Es para que tú puedas presentar, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 del 1 al 2, para que tú puedas presentar en sacrificio vivo tu cuerpo, como dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto. Si tú quieres tener algo más profundo con Dios, pero por mutuo consentimiento, es decir, platicado, estableciendo tal vez de tal fecha a tal fecha, como cuando ayunamos, ¿no? De tal hora a tal hora voy a ayunar, bueno, de tal hora a tal hora, amor, o de tal día a tal día, necesito ocuparme sosegadamente en la oración. Es la única excepción para pausar el deber conyugal. Pero luego dice, volver a seros en uno, volver a juntaros, dice la palabra de Dios. Es decir, vuélvanse a juntar en uno. Por eso dice la Escritura, ya no son más dos, sino una sola carne. Vuélvanse a juntar en uno. Para que de esta manera, dice, no os tiente Satanás. Aquí quedaría entonces para reflexionar. Con mis actitudes, con mis chantajes, con de alguna manera mi forma de pensar, ¿no estaré yo incumpliendo con el deber conyugal? Entiendo, muchas veces podemos llegar cansados, ¿verdad? Digo, ¿quién no llega cansado? Y hoy en día, digo, a veces la mujer no necesariamente tiene que trabajar fuera de casa para cansarse. O sea, con los hijos tiene y le sobra, con la casa tiene y le sobra, ¿verdad? Para las mamás que no trabajan. O sea, es un agotamiento terrible, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que el cansancio no debe ser un pretexto. Lo que menos debemos hacer es poner pretextos para no cumplir con el deber conyugal. Tenemos que ver la forma, la manera de todas a todas de cumplir, porque esto es un deber, ¿verdad? Así que mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar en esta noche, en este día. Ya estudiamos 6 compromisos del matrimonio. Si tú es el primero que escuchas, si es el primero en el que te conectas, el primero con el que estás teniendo contacto, bueno, pues vete a los demás compromisos, están disponibles para ti y ahí vas a poder encontrar que el matrimonio es un compromiso espiritual, el matrimonio es un compromiso racional, el matrimonio es un compromiso sentimental que involucra los sentimientos, el matrimonio es un compromiso moral y social, también es un compromiso económico y lo que vimos hoy es que el matrimonio es un compromiso fisiológico sexual. Así que les agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta este momento, los que posteriormente nos vieron, pues de igual manera agradecerles, ¿verdad?, por su tiempo y vamos a despedirnos con una oración en esta ocasión para que de alguna manera Dios nos ayude, ¿verdad?, a si estamos fallando en esta área, en este compromiso, Dios nos ayude, ¿verdad?, a que podamos cumplir y podamos ver la manera de cómo cumplir con este deber conyugal. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu palabra ha sido expuesta, tú a través de ella nos hablas, Señor, nos dejas claros ejemplos de cómo cumplir y qué es lo que tenemos que hacer como esposo, como esposa, y de esta manera, Señor, danos la fuerza
Dice tu palabra que tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y esta es tu voluntad dentro del matrimonio, que entre esposos nos disfrutemos, Señor, y si esa es tu voluntad, Señor, produce en nosotros ese querer como el hacer, Señor, que hagamos, que pongamos en práctica tu palabra, y de esta manera, Señor, no le demos lugar al diablo, no le demos lugar al enemigo, Señor, para que pueda interferir en nuestro matrimonio y de esta manera destruirlo, que para eso, de alguna manera, Él está presto. Él está dispuesto y su trabajo y su función es matar, hurtar y destruir. Señor, no permitas esto y ayúdame a mí, Señor, a ser ese instrumento en tus manos para blindar mi matrimonio, para que el diablo entre de esa manera para una infidelidad dentro de mi matrimonio. Señor, te pido que de esta manera, Señor, tú me ayudes para que yo pueda ser para con mi esposa, Señor, ese instrumento en tus manos para poder protegerla, para poder, Señor, también cuidarla, Señor, para poderle darle cariño, darle amor, Señor, todo lo que tú me pides que yo le dé a mi esposa. Y de igual manera, Señor, de manera en viceversa o recíproca, Señor, también la esposa hacia el esposo. Señor, ayúdanos, todos los matrimonios que estamos aquí reunidos, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra y obedientes a ella. Gracias te damos por esto, Señor, y ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente y a ponerla por obra, a ponerla en práctica. Nos ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que es el lugar más seguro en el cual podamos estar. Y Señor, todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Nos estamos viendo primeramente Dios el próximo martes, que creo yo ya vamos a terminar esta serie que son los 7 compromisos del matrimonio y vamos a terminar con el compromiso legal. El matrimonio es un compromiso legal también. Y vamos a ver, digo, no soy abogado, pero vamos a ver ciertos términos de igual manera legales que de alguna manera se adquieren al momento de casarnos, ¿verdad? Y esto es importante también conocerlo, saberlo. ¿Para qué? Para que de alguna manera no caigamos también infringiendo con las leyes, ¿verdad? Pues bueno, hasta aquí nos quedamos. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.